Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a un nuevo video de Valorant Mobile. Excelente noticias, esta es la versión completamente de Valorant Mobile ya traducida al idioma en inglés. Y me decir retro, pero a mí que me interesa muchísimo porque actualmente, como ustedes saben, estamos probando la beta china. Pero ha salido una beta actualmente ya en China de Tencent, oficialmente de Riot Games con Lightspeed Studios, y ya está traducida al inglés. Estas son excelentes noticias porque quiere decir que ya está lista la versión completamente en el idioma en inglés. Lo que quiere decir de que imagino que también ya estará lista la versión en los idiomas correspondientes como español, portugués, etc. Bueno, además de que tenemos nuevas implementaciones como los tres nuevos operadores como lo que son Kaio, Kyo y Gecko, que estos no se habían visto nunca actualmente en Valorant Mobile. Y como ustedes saben, lo que son estos tres agentes barra operadores, pues salieron obviamente en Valorant PC, Valorant Consola, hace ya su tiempito, pero es bueno ver de que ya tienen desarrollado esto dentro del juego. Como puedes ver, ya está todo traducido, esto es oficial. Ahora, dejando tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante, activa las notificaciones. Y algo que quiero destacar es que incluso los cambios de los mapas ya se incluyen dentro actualmente de esta versión nueva. Esta es una beta mediáticamente cerradísima, o sea, muy cerrada, y eso no se puede con acceso. Este es un acceso todavía más limitado del que la que ya estamos jugando. Pero bueno, no se puede jugar, ya intenté, no se puede iniciar sesión tan sencillo, no se puede, o sea, pero solo para que sí se puedan. Si no fuera por Yato, que por cierto, gracias a él es que se pueden ver estos gameplays oficiales, que por cierto, estoy agradeciéndole, excelente creador de contenido y filtrador, pues podemos ver estos gameplays en exclusiva. Estamos viendo gameplay ahorita de KO, o sea, Kaio, como le decimos aquí en LATAM. Pues esto es oficial, loco, o sea, y por eso activa las notificaciones, porque ya vamos a la beta global. Esto solo deja algo muy claro. Viene la beta global 100%. Esto está más que claro. Teniendo en cuenta de que incluso tenemos lo que son configuración, voces en inglés, ya traducidas como tal, me parece un muy buen acierto, loco. Un muy buen acierto hasta cierto punto, como quiera verlo. En fin. Lo que quiero comentar acerca de esta, pues, queridísima beta de Valorant es que me da mucha tranquilidad saber de que el juego ya está a un paso de su lanzamiento. Como ustedes saben, sabemos de que se lanza en China el juego en noviembre. En noviembre se lanza en China, está más que claro. El juego ahorita está en una fase de beta. Como puedes visualizar, el mapa de lo que es Ascent se ve diferente, porque ya tiene los cambios del juego. O sea, este es un Ascent actualizado. El Ascent que tenemos actualmente en la versión beta es como un Ascent medio desactualizado, no tanto, pero con los cambios de mapa, como podemos visualizar. Entonces, viendo todos estos cambios, viendo todo esto que ha estado pasando, me parece perfecto. Así que Valorant Mobile ya está listo para su previa beta global y lanzamiento global completamente. O sea, ya con este gameplay en exclusiva, viendo detalles, escuchando los sonidos, escuchando ya lo traducido, pues, ¿de qué se puede preocupar? Como siempre les he comentado. Parece que Valorant Mobile no se va a tardar mucho en lanzarse confirmado globalmente. Y está perfecto, me gusta lo que estoy viendo y lo que estoy tranquilamente pues visualizando. Ahora estamos viendo un gameplay de Gecko, que es otro operador, otro agente que no se había visto nunca en la beta de Valorant Mobile. Entonces está bien. En teoría, en este gameplay estamos viendo a Gecko, KO o Kaio y a ISO, que no lo habíamos visto nunca en lo que es actualmente pues en Valorant Mobile. Ahora sí lo estamos viendo. Normalmente ahorita en la beta de Valorant Mobile China metieron lo que fue a Chamber, que ya había jugado yo con Chamber en las betas anteriores de Valorant. Con Ome, que nunca sí había jugado en su totalidad, pero ya está mostrando básicamente todo el contenido que va a estar llegando día 1. Ahora, con el tema de las skills, el tema de los lotes del juego va a ser igual que como empezó en consolas, loco. O sea, precio fijo, no va a ser de ruleta. Y para mejorarlas al máximo vas a tener que pagar Radianita, que Radianita básicamente es con lo que mejoras las armas hasta nivel máximo para tener las animaciones de las armas y las animaciones de Killfit, o sea, básicamente. O sea, de eso hay que dejar en claro. Es cariñoso, sí, es cariñoso 100%, pero en fin, así lo quisieron hacer en Valorant Mobile. No va a haber progreso cruzado. Sabrán por qué no va a haber progreso cruzado, pero ellos sabrán que en consolas y PC hay progreso cruzado, a pesar de que no hay juego cruzado, hay progreso cruzado. O sea, si vos tenés tu cuenta de Riot Games en PC, tenés el mismo inventario en consola. En móvil no va a ser así. Ya sabes, para generar ingresos, me imagino, más de lo normal. Que pues bueno, cositas de la vida en juego gratuito, bueno, si quieres gastar, bueno, y si no también, en fin. Ni modo, con pases de batalla o lo que quieras saber, pero bueno. Bueno, haciendo énfasis en esto y viendo lo de la beta completamente ya, con esto
del idioma, me parece perfecto, que se escuchen los visuales, que se escuche el audio bien, que vaya a 120 FPS, que tenga soporte para 144 FPS ya, da mucho que entender. Así que podremos estar tranquilos sabiendo de que esta versión 1.00, que diríamos que es una versión global ya, o sea, esta es la primera beta global. Primera venta global y primero enfoque al lanzamiento global. O sea, 100%. ¿Por qué? O sea, es la primera vez que tenemos al día de hoy algo vistoso, traducido al inglés, algo más entendible. Normalmente solemos jugar los betas en China. Y es que está pasando lo mismo que pasó con Delta Force, que es que primero tuvimos las betas en China, luego empezaron la beta global, o a ver la beta global, y luego pasó lo que pasó. Se lanzó en China y luego se lanzó global. Básicamente lo mismo está pasando con Valorant Mobile. Así que esto es oficial, lanzamiento global y primera muestra exclusiva de lo que es Valorant Mobile como tal, en lo que es pues su versión traducida, su versión global. Es una beta entre comillas china que ha hecho de prueba Tencent Games con Lightspeed Studios, Riot Games también, mejor dicho, y ya traducido, como podemos visualizar. Y al final que pues hizo las habilidades, lo típico, que está brutal. No sé, o sea, qué bueno, muy buenas cosas actualmente en el juego. Para la gente que esté pues, emocionada, pues es oficial de que tenemos dentro de lo que es Valorant Mobile, tenemos ya lo que es una beta global. O sea, digo beta global en el sentido de que ya es la versión global, no que esté óptima para poder jugar, sino porque no se puede aún jugar porque es una beta muy cerrada. Pero al menos ya sabemos de que si el juego ya está traducido. O sea, cuando el juego ya está traducido, sacamos, tal cual. Todo apunta de que Riot Games va a ser el mismo publisher y nada fuera de lo común, Lightspeed Studios. No van a haber dos versiones diferentes como lo que es en Delta Force, que una la tiene Garena y otra, bueno, Publisher, y el otro la tiene Level Infinite. Aquí todas van a ser la misma versión. Eso sería bueno porque uno de los problemas que he visto más grandes de Delta Force es que haya dos versiones, una para LATAM y una para LATAM y Medio Oriente y otra para NA y parte de Europa. Lo bueno es solo tener una versión y mejor cada quien con sus servidores. En fin, estas son excelentes noticias, 100% es oficial y pues a darle y disfrutar, loco. Por fin tenemos el Valorant Mobile versión global. Y beta próximamente seguramente abierta, porque esta es una beta muy cerrada. Y el lanzamiento global pues está a la vuelta de la esquina, teniendo en cuenta de que ya por fin, no pensé que miraríamos la beta de la versión global tan cerca, loco. Y la hemos visto ya, básicamente. Está en inglés, ya está traducida, solo falta que le metan el español latino, el español castellano, porque tiene los dos bueno, perdón, porque solo hay todo un español, ¿verdad? Bueno, en fin, da igual, todos los colores, pueden estar tranquilos, pero Valorant Mobile ya está listo para que se pruebe la beta global y listo el lanzamiento, así que a darle que es más importante. Espero que te haya gustado este video, claro que sí.